Les saluda el Padre Juan de Dios Cepeda Molina, párroco de la parroquia María Auxilio de los Cristianos. Haremos la reflexión que corresponde al Evangelio de estas lecturas y del día. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El primer libro, Teófilo, escribí todo lo que Jesús hizo y enseñó, desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que habían escogido, movido por el Espíritu Santo. Se le presentó él mismo después de su pasión, dándole numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablando desde el reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino que aguarden y que se cumpla la promesa del Padre, de la que han oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de algunos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Les dijo: no les toca a ustedes conocer el tiempo o el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que va a venir sobre ustedes, y serán mis testigos de Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se le presentaron dos hombres vestidos de blanco y le dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí plantados viendo al cielo? El mismo Jesús que han visto tomado de entre ustedes y llevado al cielo, volverá como lo han visto marcharse al cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de su corazón, para que comprendan cuál es la esperanza a la que Él los llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia de los santos, y cuál extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo de este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y le dio la iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud, del que llena todo en todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados y a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Miren, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Ustedes, por su parte, quédense en la ciudad hasta que los revistan de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, sabemos que Cristo ha resucitado, Cristo está en nuestros corazones. Hoy se nos habla y se nos dirige a nosotros. Teófilo significa aquel que es destinatario. Tú y yo somos destinatarios para poder percibir el amor y la misericordia del Señor. Por ello, hoy se nos dan instrucciones y se nos dice que tenemos que prepararnos y disponernos para cuando venga el Paráclito, cuando venga el Consolador, cuando venga la tercera persona de la Santísima Trinidad, conocida como el Espíritu Santo. Por ello, ahí donde te encuentras, en las dificultades, en los problemas, en momentos en los cuales a veces sientes que no puedes, que la depresión llega, que la ansiedad llega, que la desesperación está, que has encontrado una infidelidad o una traición, o te has dado cuenta de alguna situación, no olvides de pedirle al Señor que te unja para poder también entender que tienes que perdonar. Por ello, hoy se nos habla también que el Señor
quería reunirlos y se les apareció durante 40 días y les hablaba acerca de sus maravillas. Ya no lo hacía como antes, porque era un cuerpo glorificado, un cuerpo resucitado. Y por ello se dice que comían juntos, estaban juntos, porque aún no podían creer los discípulos que aquel Cristo que habían visto crucificado, ensangrentado, hoy había resucitado. Y por ello también nosotros puede ser que nos hayamos quedado aún con el Cristo muerto, que aún estemos tristes, que aún no superemos ciertas cosas de nuestra vida. Por ello te invito, querido hermano y hermana, a que te levantes, a que veas al resucitado, a que conozcas realmente quién es el que te ama, quién es el que quiere que tú también te levantes de esa depresión, de esa tristeza. Por ello nos toca a nosotros y no nos compete pues saber el día ni la hora. Lo que sí estamos seguros es que tú y yo tenemos que estar preparados, tenemos que estar dispuestos, porque no sabemos cuándo vendrá el Señor. Lo que sí sabemos es que tenemos que estar listos y preparados para la venida de su Espíritu. Luego también nos habla la lectura de Efesios y nos dice que el Dios, el Padre de la Gloria, nos ilumine para que nos dé el espíritu de sabiduría y revelación. ¿Qué significa la sabiduría? Significa aquellos dones del Espíritu Santo, que en medio de las cosas cotidianas de la ciencia humana me dé esa fuerza, esa capacidad de ver más allá, esa capacidad de discernir, esa capacidad que solo la da el Espíritu, que solo la da Dios. La sabiduría que viene de lo alto para entender esta vida, para conocer esta vida. No nos sirve de nada andar ajetreados, no nos sirve de nada querer complacer a otro si al final no percibimos ni queremos hacer la voluntad del Creador, la voluntad de Dios. Por ello Él nos dice que tiene que iluminar nuestro corazón. Sabemos que el corazón y la mente de nosotros los seres humanos nos traiciona. El corazón puede ser que en un momento dictamine algo que no es. La razón me haga pues pensar que eso que estoy haciendo es lo correcto y no lo es. Por ello es muy importante seguir la voluntad de Dios, la voluntad del Creador, para poder entender que nuestra vida está de acuerdo con Él. Por ello es tan extraordinario y por ello nos dice también en la carta a los Efesios, y Pablo nos lo recuerda de una manera muy contundente, que Cristo ha resucitado y sobre todo también para que se siente a la derecha y estando ahí, con su principado, con su poder, con su fuerza, nos ayuda y nos asiste en los momentos de prueba. Y por ello, ahora también en el Evangelio, queridos hermanos, se nos habla acerca de ese Cristo que asciende al cielo. Por ese Cristo al cual también nosotros adoramos, al cual le pedimos, al cual le insistimos, al cual Él también nos da un mandato muy fuerte y nos dice que también tenemos que buscar la reconciliación, tenemos que buscar confesarnos, tenemos que buscar reconciliarnos. Y por ello hoy se nos habla y se nos dice que hay que proclamar la conversión para el perdón de los pecados. Y desde Jerusalén, en ese siglo hasta hoy, lo intentamos cumplir. Por ello, ahí donde te encuentras, querido hermano y hermana, ahí donde estás, habla del Señor, que no te dé pena, acércate. Estás pasando una situación difícil, hay un momento que te sientes deprimido, hay un momento en el que sientes que ya no hay nada más que hacer. Aquí está el Señor queriéndote animar. Aquí está el Señor queriéndote decir que sigas adelante, que no te sientas solo porque no lo estás. Y por ello, hoy también se nos dice que va a enviar la promesa, esa promesa que también la meditamos y que ya la decíamos, que es Pentecostés, que es el Espíritu Santo. Y por ello, hoy que celebramos este gran acontecimiento de la ascensión del Señor, que sea Él el que nos asista, que sea Él el que nos ayude, porque luego dice hoy la palabra que lo sacó cerca de Betania y se elevó y fue pues hasta el cielo, igual nosotros. Así no nos podemos quedar viendo como los discípulos al Señor, porque eso es lo que preguntaban, ¿qué hacen ahí? No, hoy nos dice que también tenemos que evangelizar, tenemos que servir, tenemos que amar. Y eso es lo que ahora estamos invitados. Por ello, no hay que desanimarse. Al contrario, en medio del caos, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, ahí está el Señor, el resucitado.
Así que te invito a que hagas una obra de caridad y sobre todo a que también te sientas identificado con la voluntad del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde para siempre.